Bienvenidos a la segunda parte del tutorial de Game of Thrones. Voy a hacer un pequeño recordatorio de cómo funciona el método que he utilizado. Si tenéis cualquier pregunta, ponedla en los comentarios y contestaré lo más rápido posible. Vamos a entrar en Layout, vamos a activar la vista de sólido y vamos a dibujar más costa. Para ello vamos a crear una nueva curva, un nuevo círculo. Entramos en el modo de edición, seleccionamos todos los vértices, los suprimimos y con la herramienta de dibujo activada dibujamos la forma que queremos y cerramos con Cyclic. Convertimos en una malla. Entramos en modo edición, seleccionamos todo, rellenamos, centramos la vista, extruimos lo más que podamos y movemos en su eje Z. Una vez cubierto todo, nos aseguramos de que estén los bordes bien, deshabilitamos, seleccionamos Land 1, duplicamos y en el modificador Boolean añadimos el objeto que acabamos de crear. Seleccionamos Land 2, duplicamos el modificador y volvemos a seleccionar en el segundo modificador el mismo objeto. Ahora, como veis, aquí queda una marca. Eso se solucionará después cuando hayamos terminado de hacer toda la superficie. Aplicaremos los modificadores y uniremos toda la malla. De momento vamos a seleccionar la copia de Land 1 y vamos a aplicar el modificador. Volvemos a Geometry Nodes, arrastramos Scale Trees y añadimos un Distribute Points on Faces, un Instance on Points, conectamos y ahora ya podemos importar nuestros árboles. Tenéis el link en la descripción. Deshabilitamos, arrastramos y conectamos a Instance. Seleccionamos Relative, Separate Children, Rest Children y seleccionamos Pick Instance. Vamos a seleccionar Position Disk y vamos a modificar la densidad. Ahora vamos a escalar los árboles y vamos a añadir una line Yellow Edge Vector. Vamos a conectar Normal a Vector, seleccionamos Z y conectamos Rotation. Vamos a escalar un poco más los árboles. Como veis, ahora mismo no hay variación alguna, es todo muy plano. Vamos a activar Heal Trees. Vamos a entrar en el modo de edición, vamos a seleccionar todo y nos vamos a Face, Poke Faces. Ahora seleccionamos toda la parte de dentro, subdividimos y volvemos a seleccionar la parte de dentro, que será la parte que va a estar más densa de árboles. Salimos del modo de edición, duplicamos, volvemos a seleccionar el anterior, entramos en modo de edición, invertimos y eliminamos las caras. Salimos del modo de edición, seleccionamos la copia, entramos en modo de edición y suprimimos las caras. Entramos en modo de edición, seleccionamos otra parte del interior, salimos del modo de edición, duplicamos, volvemos al anterior, entramos en modo de edición, suprimimos caras, quitando todo lo que no nos interese, salimos del modo de edición, seleccionamos la última copia, entramos en modo de edición, invertimos y eliminamos faces. Ahora vamos a renombrar como Trees 1, 2 y 3. Trees 1 tendrá mucha densidad, Trees 2 tendrá menos densidad y Trees 3 tendrá mucha menos densidad. Así conseguimos mucha variación. Ocultamos los tres, vamos a la vista de material y vamos a organizar un poco el nodo. Lo metemos en un marco, renombramos el marco como Trees 1. Seleccionamos todo, duplicamos dos veces y conectamos a Join Geometry. Ahora renombramos como Trees 2, Trees 3
y vamos a cambiar el objeto de trees 2. Cambiamos la densidad trees 1, que tendrá más densidad. Vamos a trees 3 y cambiamos el objeto. Y vamos cambiando la densidad hasta conseguir un poquito de variación. Como vemos, todos los árboles están orientados en el mismo sentido. Vamos a añadir un random value. Seleccionamos vector, como mínimo lo dejamos a 0 y como máximo vamos a escribir tau, que es una rotación completa. Y conectamos a la rotación de align Euler to vector. Y dado que usamos el mismo objeto como instancia, este mismo, vamos a sacarlo lo conectamos a los otros dos. Y así está más limpio y más ordenado. Vamos a darle más variación con la escala. Duplicamos el random value, cambiamos los valores, cambiamos los seeds siempre y conectamos. Me había faltado un 0. Conectamos. Este objeto, que es el que hemos utilizado antes para los árboles, lo podemos eliminar. Este objeto es el que hemos utilizado para poner los edificios, lo renombramos y estos 4 objetos los metemos dentro de la colección helpers. Y vamos a organizar un poco los nodos. Cuando lo tengamos, creamos un grupo, salimos del grupo y vamos a renombrarlo como King's Landing Trees. Volvemos a entrar en el grupo y vamos a cambiar el nombre de las salidas a Trees 1, Trees 2 y Trees 3. Los ordenamos y salimos del grupo. Vamos ahora con las montañas que hay a los lados de King's Landing y vamos a utilizar el mismo método. Una vez tengamos el objeto, lo deshabilitamos, seleccionamos Scale Ground, lo duplicamos, añadimos un modificador boolean, seleccionamos Intersect, Fast y seleccionamos el objeto que acabamos de crear. En vez de volver a realizar todo el proceso, podemos duplicar este objeto y unirlos. Para rotarlo, vamos a cambiar el Anchor Point, rotamos. Una vez terminado, seleccionamos el primer objeto y unimos las mallas. Escalamos un poco la copia haciéndola un poco más pequeña y ya tenemos la base de las montañas. Ahora vamos a renombrar, duplicamos y siguiendo el mismo proceso vamos a hacer el resto de elevaciones. Un dato importante es que cuando extruimos el objeto y lo movemos hacia abajo tiene que ser lo más grande posible y coger toda la superficie. Los pasos a seguir siempre son los mismos. La única diferencia es si queremos elevación, si queremos poner este tipo de montañas, entonces escalamos el objeto, pero si queremos añadir objetos como árboles, rocas, etc., entonces eliminamos toda la parte oculta y dejamos solo un plano. Y esto básicamente lo estoy haciendo así porque la superficie terrestre, al no ser plana, por medio de los nodos no he conseguido reducir la selección a las caras superiores. Y una vez hayamos acabado, aplicamos los modificadores y unimos las mallas por nivel. Vamos a darle variación a las texturas del mismo modo que hemos hecho antes. Vamos a ir creando materiales nuevos por cada uno de los niveles. Un poquito de variación simplemente para poder tener una referencia. Luego más adelante en el tutorial nos centraremos un poco más en las texturas y los materiales. De acuerdo, siguiendo el mismo procedimiento vamos a crear ahora los distintos niveles. Estos van a ser generales para toda la superficie. Y acordaros que siempre es el mismo proceso. Duplicamos land, aplicamos los modificadores, añadimos un modificador boolean y seleccionamos el objeto que acabamos de crear. Siempre el mismo proceso. Y a partir de ahí, si queremos crear montañas, si queremos crear elevaciones, escalamos la copia de land y
si por el contrario lo que queremos es añadir árboles, rocas, etc., una vez hemos terminado el proceso, debemos eliminar todas las caras que no sean superficie. La razón es porque, como no es un plano, tiene forma circular, por medio de los nodos no he conseguido limitar la selección solo a las caras superiores, por lo que a lo largo de todas las caras existen objetos. Eso hace que haya muchísima cantidad de objetos que no vamos a necesitar, que no van a estar en la escena, pero sí que están consumiendo recursos. Y por otro lado se verán fallos en cómo están posicionados esos objetos. Ahora vamos a entrar otra vez en Shader Editor y vamos a modificar un poco los materiales que todavía no habíamos cambiado. Recordar que cada nivel tiene que tener un material distinto para conseguir variación. Vamos a ir aplicando los modificadores y vamos a ir renombrando todos los materiales. Todos los objetos que hemos estado utilizando para crear las elevaciones, seguimos teniéndolos ahí, y como hemos aplicado los modificadores, los podemos eliminar. Podemos crear un cuarto nivel de árboles, de manera que rellene un poco los huecos, con muy poca densidad, de manera que hayan muy poquitos. Y de vuelta en Geometry Nodes, entramos en Trees y duplicamos, por ejemplo, Trees 3, conectamos, le cambiamos el nombre, ocultamos el objeto, eliminamos el objeto que había seleccionado, salimos y conectamos el cuarto nivel de árboles a Join Geometry, seleccionamos Land 2, lo duplicamos, lo movemos dentro de Pins Landing Helpers, eliminamos el primer modificador boolean y en el segundo seleccionamos Intersect, eliminamos el objeto que ya había seleccionado y seleccionamos el que acabamos de crear. Aplicamos el modificador, entramos en Local View, seleccionamos la vista de malla y seleccionamos todas las caras que no sean superficie. Nos aseguramos, salimos de Local View, volvemos a la vista de material, le cambiamos el nombre, ocultamos, entramos otra vez en Trees y seleccionamos el objeto que acabamos de crear. Y como veis, ahí están los árboles. Vamos a modificar la densidad para que haya muchos menos. Salimos del grupo Trees y siguiendo el mismo proceso vamos a colocar rocas. Como veis, el vídeo está muy acelerado en algunas partes. Si habéis seguido la primera parte del tutorial ya sabréis cuáles son los pasos, lo tenéis en el diagrama al principio de este vídeo también. Siempre podéis reducir la velocidad en YouTube y al reproducirlo más lento os da tiempo a ver qué ocurre. Y además en la esquina inferior izquierda tenéis cada combinación de tecla que he pulsado. Sé que es un poco molesto, pero era eso o hacer un tutorial de 8 horas. Yo personalmente no suelo seguir tutoriales de más de 1 hora y este ya va a durar por lo menos 2 en total. Acabo de añadir la superficie que hemos creado para las rocas y he duplicado el grupo Castle, lo conectamos a Join Geometry, vamos a crear un icono y lo renombramos. Entramos en el grupo y vamos a importar en el archivo Blender que os he dejado en la descripción la colección que contiene las rocas. Ocultamos la colección y vamos a quitar la colección en Geometry Nodes que había seleccionada. Seleccionamos Separate Children, Rested Children, seleccionamos Pick Instance. Vamos a deshabilitar los nodos de rotación y traslación y ya podemos seleccionar nuestra colección de rocas. Como veis, ahí están las rocas. Ahora vamos a modificar un poco la densidad, la rotación, la escala. Vamos a hacer que la rotación sea aleatoria en el eje Z, desconectamos Rotate, añadimos un Random Value, seleccionamos Vector y en máximo escribimos Tau, que es una rotación completa. Cambiamos la semilla y conectamos a Rotate. Duplicamos el Random Value, en mínimo ponemos .43 y en máximo .57, conectamos a la escala y así conseguimos que haya variación en la escala también. Organizamos un poco los nodos. Y vamos a eliminar el nodo de rotación que ya no lo necesitamos. Vamos a ponerlo a 0, centrarlo un poquito más. Salimos del grupo y vamos a meter este objeto dentro. Lo copiamos, entramos en el grupo, pegamos, lo conectamos a Mesh, salimos del grupo y ya podemos eliminarlo.
Vamos a cambiar un poco los valores de la escala de las rocas para que haya más variación. Podemos eliminar este objeto que ya hemos aplicado el modificador. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir más superficies de rocas. Utilizando el mismo método, dibujamos la zona que queremos, convertimos a malla, lo movemos, añadimos el boolean, aplicamos. Y una vez tenemos el objeto, lo que vamos a hacer es unirlo al otro objeto que ya habíamos creado, y al unirlos vemos que ha añadido también las rocas. Y ahora aquí os voy a mostrar un ejemplo práctico de por qué hay que eliminar toda la zona que está oculta de la superficie cuando queremos añadir cosas. Veis que ahí está solo la superficie y aquí tenemos una parte oculta. Si ahora nos acercamos, vemos que dentro de la parte oculta, a lo largo de todas las caras, hay rocas. Entonces entramos en el modo de edición, eliminamos toda la parte que no nos interesa, dejamos solo la parte superior y una vez lo tenemos, ya tenemos las rocas bien posicionadas, no hay más rocas de las que necesitamos y Blender va un poco más suelto. Como ya hemos aplicado el modificador, no necesitamos este objeto, lo podemos eliminar, deshabilitamos la superficie de las rocas y vamos a continuar con la animación de los edificios de King's Landing. Vamos a ordenar un poco los nodos. Y vamos a empezar añadiendo un scene time. Conectamos frame a un math, subtract. Conectamos el valor en map range. Seleccionamos en el modo smooth step. Añadimos un random value. Seleccionamos integer. Conectamos el valor de subtract. Añadimos un integer y le ponemos como valor 30, por ejemplo, y conectamos a from max. El resultado lo conectamos a un combine xyz y lo cambiamos al valor z. Añadimos un set position, conectamos el vector a position y conectamos nuestra colección de edificios a geometry. Movemos un poco los nodos que acabamos de crear y conectamos a instance. Vamos a abrir una nueva ventana y vamos a seleccionar timeline. Y ahora os voy a explicar un poco. Map Range sirve para controlar la cantidad de movimiento. Ajustando los valores podemos conseguir que se mueva muy poquito o que se mueva mucho. Siempre en el eje Z, porque está conectado al eje Z. Nos aseguramos de que todos los edificios estén bien colocados en la superficie. Y como veis, ya coge forma. Con Random Value lo que conseguimos, desde qué frame hasta qué frame va a haber una animación. Y con el valor integer le decimos la duración de la animación. Ahora mismo está puesto en 30, serán 30 fotogramas. Como el proyecto lo tenemos a 30 fotogramas, significa que es un segundo. Y organizamos un poco. Vamos a crear un marco para delimitar lo que es la animación. Salimos del grupo y ya tenemos la animación de los edificios. Ahora vamos a ir con la animación del logotipo. Entramos en el logotipo y ahora mismo aquí hay un error. Si rotamos, veis que no está rotando sobre su propio eje, sino que está rotando sobre otro eje, y es porque hemos movido el objeto después. Entonces tenemos que cambiarlo y poner antes. Primero movemos el objeto y luego rotamos. De esa manera, una vez colocado, podemos rotar tranquilamente el objeto. Hecho esto, vamos a abrir la colección del logotipo y vamos a arrastrar todos los componentes a nuestro nodo.
arrastramos uno y vamos duplicando y luego seleccionamos en cada uno el que queremos. Cuando tengamos todos los elementos, vamos a crear un Join Geometry y los conectamos todos a Join Geometry. Y Join Geometry lo conectamos a Instance. Y de esa manera lo que hemos hecho ha sido quitar la colección y añadir los objetos sueltos. De esa manera los podemos animar por separado. Todos los objetos tienen que estar en Instance. Vamos a quitar la rotación de las instancias de donde está y lo vamos a colocar entre el objeto que queramos animar y Join Geometry. Vamos duplicando la rotación de instancias y colocándola en cada uno de los objetos que vamos a animar. Esto lo voy a animar directamente creando claves, así que nos vamos al frame 0 y creamos una nueva clave en el valor Z. Vamos al frame 250, modificamos el valor y creamos otra clave. De hecho, este objeto de aquí no necesita animación. Y una vez lo hemos terminado, vamos a la ventana Editor Gráfico. Vamos a ir aquí, Interpolation Mode, y seleccionamos Linear. Quitamos la ventana de Graph Editor y organizamos un poco los nodos. Podemos eliminar la colección que hemos desconectado antes y vamos a crear un marco con los nodos de la animación y salimos del grupo. Vamos a entrar en el grupo de las murallas. Vamos a cambiar el orden del nodo de traslación de instancias para que no nos dé el problema que os he enseñado antes de la rotación. Y hacemos lo mismo con el grupo del castillo. Vamos a cambiar el orden y volvemos a ajustar la posición. Y ahora vamos a cambiar los ajustes del proyecto. Nos vamos a la pestaña Render Properties y vamos a cambiar el motor a Cycles, el que pueda que active GPU. Vamos a cambiar los samples en Viewport a 8 y en el renderizado a 16. Noise Threshold a 0.1. Desplegamos la ficha de avanzado, pulsamos sobre el reloj y nos vamos a Light Paths, seleccionamos todo y le ponemos un valor de 1. En Caustics desactivamos Reflective and Refractive, activamos Motion Blur y nos vamos a Performance, desactivamos Use Compact BVH, activamos Use Special Splits, nos vamos a la pestaña Output Properties, vamos a cambiar el frame rate a 30, cambiamos Frame Start a 0 y vamos a seleccionar una carpeta de salida. Vamos a seleccionar en formato OpenXR, Multilayer. En la profundidad vamos a seleccionar Half y de momento no necesitamos que guarde canal alfa. En Image Sequence vamos a desactivar Overwrite, de esa manera si volvemos a renderizar no sobreescribirá ningún archivo. Y vamos a activar Placeholders, crea el archivo antes de que esté terminado por si estamos renderizando en red. Nos vamos a la pestaña de capas y seleccionamos Z, Mist, Shadows y Ambient Occlusion. Si ahora activamos la vista de render, como vemos no se ve nada. Eso es porque ahora mismo no tenemos ninguna fuente de luz en la escena. Seleccionamos la colección principal
creamos una nueva luz de punto, nos vamos a sus propiedades y aumentamos la intensidad. Y ahora si nos fijamos la luz, como está justo en el centro de la esfera, apenas hay ninguna sombra, ya que la luz incide de forma directa. Como queremos añadir sombras, lo que tenemos que hacer es mover la luz. Para ello vamos a abrir una nueva ventana, desactivamos la colección World, de esa manera podemos movernos mejor, y movemos la luz en el eje X y vamos moviendo la luz hasta conseguir un resultado que nos guste. Cuando lo tengamos volvemos a activar la carpeta World. Ahora esta colección que teníamos de antes, que tiene que contiene una esfera, esto no lo necesitamos, así que lo podemos suprimir. Quitamos la ventana que acabamos de crear, nos vamos a Layout, seleccionamos la herramienta cursor, pulsamos en cualquier sitio y creamos una cámara. Pulsamos 0 para ir a la vista de cámara, vamos a las opciones de vista y seleccionamos Camera to View, posicionamos la cámara en un ángulo que nos guste y desactivamos Camera to View. Vamos a las opciones de la cámara y cambiamos End y Clip Start a 10.000 y 0.3. Activamos Depth of Field, vamos a las opciones de Viewport y activamos Depth of Field también para tener un preview y modificamos los valores f-stop y focus distance. Con f-stop controlamos la cantidad de desenfoque y con distance la distancia a la que enfoca. Podríamos ir animando estos dos valores, pero ahora después os enseñaré una manera mejor de hacerlo, porque si os fijáis, haciéndolo manual hay que ser muy preciso, porque aunque parezca que está enfocado ahora mismo, si hacemos un zoom, veremos que es muy fino. Voy a activar la GPU y vamos a darle un tono más amarillento a la luz y vamos a cambiar el valor Radius, que desenfoca las sombras. Podemos animar estos dos valores constantemente o podemos crear un objeto que nos sirva de referencia y con la herramienta cursor seleccionamos el punto que queramos siempre enfocado. Creamos un nuevo Plane Axis y lo renombramos como Camera POV, Point of View. Nos vamos a las opciones de cámara otra vez y lo seleccionamos. Apretamos 0 para ir a la vista de cámara, abrimos una nueva ventana, seleccionamos editor de imágenes, Render Result, vamos a la pestaña Output Properties, bajamos la calidad al 50% y renderizamos la imagen. Y vamos a ver que hay un fallo, las murallas no se ven. Vamos a Geometry Nodes, seleccionamos King's Landing, entramos en el grupo de las murallas y seleccionamos Separate Children. Volvemos al editor de imágenes y renderizamos la imagen otra vez. Ahí está. Quitamos la ventana y guardamos una copia del archivo.